Sí, profe. Ay, bueno. Les decía que una definición de variable que es muy aceptable, una variable son las características, cualidades, rasgos, atributos o características observables que toman diferentes valores, magnitudes o intensidades en un grupo de elementos. ¿Sí? Eso es lo que vamos a entender como una variable. En las matemáticas, una variable es una magnitud que puede tener cualquier valor entre los comprendidos de un conjunto. En la investigación, es todo aquello que vamos a medir y a controlar. ¿Sí? Por eso les digo que no existen investigaciones que no tengan variables. Y en una investigación, el manejo de variables es fundamental. Necesitamos tener muy claro cómo vamos a medir y a controlar las variables que estamos manejando en nuestra investigación. En el área de la salud, hay alguna terminología, como se le dice, el vocabulario, la jerga, como hablamos en áreas de salud, nos referimos a fenómeno, a todo evento que sucede en la naturaleza ajeno o no a nuestra voluntad. Y por eso hablamos de fenómenos meteorológicos, fenómenos hidrológicos, fenómenos telúricos, etcétera. Una observación, cuando decimos ¿a qué nos referimos con una observación? Es la parte medible de ese fenómeno. Por ejemplo, en un huracán, lo que podemos observar y podemos medir es la velocidad del viento, la cantidad de agua, la dirección, etc. Un hecho es una observación significativa del fenómeno. Y un dato es la observación del hecho, pero ya registrado en una escala de medición. Por eso, cuando en una investigación decimos, ya tengo mis datos, es que ya hice la observación del hecho y la registré o la comparé contra una escala de medición. Ya tengo los datos de mi investigación. ¿Sí? Esto es algo que normalmente manejamos. Ahora, ¿por qué es importante conocer las variables? Porque en el trabajo estadístico, el saber cuáles son las variables que estamos manejando me van a dar pauta para poder saber cómo las puedo presentar, ¿sí? Si esa variable la puedo presentar con una gráfica de columna, de línea, una gráfica circular, etcétera, ¿sí? Porque esto va a depender si es una variable cualitativa, si es una variable cuantitativa. Eso lo vamos a ver ahorita. También el saber o conocer el tipo de variables me ayuda a conocer cuál es el procedimiento estadístico que puedo aplicarle a esa variable. Por ejemplo, si tengo una variable cualitativa nominal, no le voy a poder sacar varianza, ni le voy a poder sacar desviación estándar. Estas medidas de tendencia central las vamos a poder obtener cuando tenemos variables cuantitativas. Entonces, el día de hoy vamos a revisar 4 puntos. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, Profe. Es que otra vez me salió un anuncio aquí, únase a la conversación. Bueno, las variables las podemos clasificar y definir. Vamos a ver primero cómo podemos clasificar las variables. Las variables las podemos clasificar de 2 formas. Una clasificación estadística y una clasificación metodológica. Esta clasificación estadística es la que todos hemos manejado, que nos han enseñado que las variables se clasifican en variables cualitativas y variables cuantitativas. Bueno, ahorita lo vamos a revisar más a fondo.
Y vamos a ver que existe una clasificación metodológica, la que utilizamos cuando hacemos investigación. También las variables se pueden definir. No es lo mismo clasificar que definir. Las variables las podemos definir conceptual y operativamente. ¿Sí? Entonces, estos 4 puntos son los que hoy vamos a revisar un poco más a fondo. Vamos a empezar por el primero. La clasificación estadística. Algunos libros le llaman clasificación según su naturaleza. Esta clasificación es la que nos han enseñado y nos dicen que las variables las podemos clasificar en variables cualitativas y variables cuantitativas. Las variables cualitativas son aquellas que se refieren a características o atributos que solamente se describen con palabras. Bueno, malo, guapo, feo, mexicano, médico, doctor, etcétera. ¿Sí? Puras palabras. Y las variables cuantitativas son las que son susceptibles de describir con números. ¿Sí? Estas sí las podemos describir utilizando términos numéricos. Ahora bien, las variables, la clasificación estadística empieza a completarse, empieza a tener la variable nombre y apellido, ¿sí? Entonces tengo una variable cualitativa y la variable cualitativa la puedo subdividir en 2 grandes grupos. Entonces tengo una variable cualitativa nominal o una variable cualitativa ordinal. La variable cualitativa nominal se refiere a aquellas que solamente adoptan modalidades que no tienen punto de comparación. Solamente son palabras. Por ejemplo, tipo de enfermedad. Si yo les digo dengue, chikungunya, COVID-19, cáncer, diabetes, son diferentes enfermedades, pero no hay un punto de comparación, ¿sí? No puedo comparar diabetes con cáncer, no, así como tal, o con dengue. La profesión, un biólogo, un ingeniero, un licenciado, un arquitecto, no hay comparación. Simplemente adoptan modalidades que se expresan con palabras. En cambio, en las variables cualitativas ordinales, sí se puede observar una jerarquía implícita. Por ejemplo, si yo les comento, ayer hubo una competencia ahí por donde vivo, me inscribí en una carrera y llegué en segundo lugar. Automáticamente ustedes saben que si llegué en segundo lugar, quiere decir que llegué después del que llegó en primer lugar, pero también llegué antes del que llegó en tercer lugar. Hay un orden, una jerarquía implícita. Entonces, por eso podemos ver aquí los ejemplos que puede ser lugar en una competencia, intensidad de un esfuerzo, la escolaridad. La escolaridad puede ser una variable cualitativa ordinal, porque sabemos, por ejemplo, que una persona que tiene una licenciatura tiene más años de formación que una persona que solamente terminó la primaria, ¿sí? Ya hay una jerarquía implícita. Entonces, a lo que se refieren las variables cualitativas ordinales. Ahora bien, las cualitativas nominales también las podemos subdividir y entonces empezamos a tener ya el nombre completo y puedo decir, tengo una variable cualitativa nominal dicotómica. Dicotómica cuando solamente tiene 2 opciones. Por ejemplo, el género, hombre o mujer, bueno o malo, aprobado o reprobado, sí o no, vivo o muerto, enfermo o sano. ¿Sí? Cuando solamente hay 2 opciones, se dice que es una variable cualitativa dicotómica.
cuando tiene más de 2 opciones, es una variable cualitativa nominal politómica. Por ejemplo, el estado civil. El estado civil puede adquirir valores como soltero, casado, viudo, divorciado, unión libre, separado, etc. El tipo de sangre. Sangre tipo A, tipo B, tipo AB, tipo O. Tiene más de 2 opciones. El tipo de comercio, ambulante, tienda, mini super, farmacia. La escolaridad primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura. Cuando tienen más de 2 opciones, decimos que es una variable politómica. En cuanto a las variables cuantitativas, también las podemos subdividir en 2 grandes grupos. Y uno es la variable cuantitativa discontinua y la variable cuantitativa continua. Las discontinuas son aquellas que solo las puedo expresar en números enteros. Por ejemplo, número de hijos. Ustedes no pueden, cuando preguntan cuántos hijos tienen en las familias, a los padres, no les pueden decir tengo 3 hijos y medio, ¿sí? O tengo 2 octavos de hijo, ¿sí? O tengo 0.25 hijos, no. Solamente las podemos expresar en números enteros. Y las variables cuantitativas continuas, estas sí las podemos expresar en términos de fracciones. Por ejemplo, la estatura, sí puedo decir que mido 1 metro, 60 centímetros, 30 milímetros. El peso, sí lo puedo expresar diciendo peso 60 kilos, 500 gramos, 200 miligramos. O les puedo decir, el examen va a durar 1 hora, 20 minutos, 15 segundos. ¿Sí? Es decir, estas variables que sí las puedo expresar en términos de fracciones son variables cuantitativas continuas. Todo esto ustedes ya lo conocen, por eso no me voy a detener mucho. Entonces, en resumen, podemos ver que la clasificación de las variables según su naturaleza o la clasificación estadística la podemos entender como que tengo variables cualitativas o cuantitativas. Las variables cualitativas las subdivido en nominales y ordinales y las nominales en dicotómicas y politómicas. Y las variables cuantitativas las puedo subdividir en variables discontinuas. Algunos libros les llaman discretas, discontinuas o discretas, y en variables continuas. Es importante saber que las variables las puedo expresar tanto como cualitativas o como cuantitativas. Todo va a depender de cuál es la pregunta de investigación, qué es lo que me interesa saber. Entonces, por ejemplo, tengo una variable que se llama integrantes de la familia. Si yo fuera un economista, un comerciante, que lo que me interesa es saber cuántas personas viven, cuántas personas son en la familia, manejaría la variable integrantes de la familia en forma cuantitativa discreta. Y sí, entonces diría, son 2, 3, 4, 5 integrantes. Pero si yo soy un sociólogo, soy un psicólogo, que no me interesa cuántos son, me interesa la composición, con quién está, cómo está compuesta esa familia. Y entonces, aquí manejaría la variable integrantes de la familia en una forma cualitativa. Diría, esa familia está formada por el papá y el tío y el abuelo, ¿sí? O la mamá, el papá y un primo. Porque no necesariamente las familias son del papá, la mamá y hijos. Hay familias donde vive el abuelo, el tío y un sobrino, ¿sí? Entonces, son diferentes composiciones familiares. Y ahí no, entonces no me interesa cuántos son, sino me interesa quiénes son. También, algo muy importante que deben de considerar es que las variables cualitativas
no se pueden manejar como cuantitativas solo porque le asignan un código o un valor. Por ejemplo, la afiliación política es una variable cualitativa nominal politómica. Ya vimos que puede tener más de dos opciones. Si le asigno un valor o un código a cada una de las modalidades y digo, tengo las categorías de liberal, conservador, independiente, socialista y otros. Si se me ocurre decir, le voy a poner 1 al liberal, 2 al conservador, 3 al independiente, 4 al socialista y 5 a otros. Y luego se me ocurriera hacer operaciones aritméticas como un liberal más un independiente. Bueno, el liberal digo que es 1, el independiente es 3, entonces 1 más 3 me va a dar un 4, un socialista. Eso es absurdo, ¿sí? No se puede hacer. El hecho de que le pongan una etiqueta, un número como una etiqueta, no significa que adquiere ese valor. No lo pueden manejar aritméticamente. Otro ejemplo, el estado civil. El estado civil vimos que es una variable cualitativa nominal politómica. Y tengo soltero, casado, viudo, divorciado, separado y unión libre. Y se me ocurre ponerle etiquetas y decir que 1 soltero, 2 casado, 3 viudo, 4 divorciado, 5 separado, 6 unión libre. Y luego digo, un soltero más un casado, 1 más 2 me da un viudo. Vean cómo esto no se debe de hacer. El hecho de que le pongan una etiqueta, un número como una etiqueta, no significa que adquiere ese valor. A ver, ¿quién me dice aquí en este texto? Dice, en un estudio sobre lepra, se observó a un grupo de pacientes y se interesaba identificarlos según su sexo, edad, el grado de evolución de la enfermedad y el medicamento empleado. ¿Quién me dice cuáles son las variables que podemos observar en este párrafo? Pues podemos ver el sexo, la edad, el Sexo, edad, medicamento y la enfermedad. y la enfermedad. Ok, y las tenemos, ¿no? Podemos identificar en este texto que se maneja la variable sexo, la variable edad, el grado de evolución, bueno, es un así grado de evolución, el medicamento. También podríamos agregar el nombre y el folio o el número de cama del paciente, ¿no? Bueno, a ver, el sexo, ¿cómo lo clasificaríamos estadísticamente? ¿Cuál es la clasificación estadística de sexo? Cualitativa nominal. Cualitativa nominal, muy bien. ¿Cuál es la clasificación estadística de la edad? La cuantitativa discreta. Normalmente, como dice su compañero, normalmente la edad la manejamos como una cuantitativa discreta. De hecho, cuando resolvemos cuestionarios o encuestas y nos preguntan la edad, nos ponen edad en años cumplidos. ¿Sí? Ahí nos están definiendo que manejemos la variable en forma cuantitativa discreta. Sin embargo, la edad, vamos a ver que es una variable que la podemos manejar de diferentes formas. Ahorita vamos a ver eso. El grado de evolución, ¿cómo lo manejaría? Hasta su nombre lo dice, ¿no? Grado de evolución, es decir, que ya tiene una jerarquía implícita. Esto tendría que ser una variable cualitativa ordinal. El medicamento, ¿cómo manejarían la variable medicamento? Aquí también va a depender qué me interese del medicamento. Si me interesa el nombre, es decir, si es un analgésico, si es un antibiótico, si es un antidepresivo,
o si me interesa la dosis, ¿sí? Si me interesa el nombre, lo manejaría como una cualitativa nominal. Si me interesa la dosis, es decir, 2 mililitros o 3 miligramos, etcétera, lo manejaría como una variable cuantitativa continua. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver algunas opciones de cómo manejar las variables. Y lo que les comentaba, la variable edad, normalmente la manejamos como una cuantitativa discreta. Sin embargo, puedo manejar la edad en cualquiera de las clasificaciones estadísticas. Por ejemplo, ¿quién me dice cómo pudiéramos manejar la edad en una forma cualitativa nominal? Si es niño, adolescente, adulto. Exactamente. A lo mejor no me interesa el número de años, simplemente quiero saber si es niño, adolescente, adulto, adulto mayor, ¿sí? Entonces, así estaríamos manejando la variable edad en una forma cualitativa nominal. Y eso ya está implícito en una cualitativa ordinal, porque sabemos que un niño tiene menos años que un adolescente. Un adolescente tiene menos años que un adulto. Un adulto tiene menos años que un adulto mayor. Entonces hay una jerarquía implícita. Entonces también pudiera ser en una cualitativa ordinal. Ahora bien, ya dijimos, la cuantitativa discreta es la que más se ocupa, pero imaginen que estamos en un cunero, en un hospital en el área de cunas, ¿sí? Y entonces registramos a todos los pacientes que están en el cunero. Si manejáramos la edad en una forma cuantitativa discreta, es decir, edad en años cumplidos, a lo mejor todos los pacientes que están en los cuneros tendrían 0 años. Entonces, una variable ya no me variaría porque todos tendrían 0, ¿sí? Ahí no me conviene manejar la variable en años cumplidos. Ahí me conviene manejar la variable en una forma continua. Y a lo mejor ahí manejo la variable en días, meses, años, horas, minutos, etcétera. ¿Sí me doy a entender esa parte? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Entonces, vean cómo la edad es una variable que la podemos manejar como nosotros queramos. Todo va a depender de qué es lo que nos interesa. Ahora, vamos a ver, así ahorita en forma muy rápida, cómo también podemos clasificar de acuerdo a la escala de medición. Y entonces, podemos tener, aquí está muy resumido, ahorita lo vamos a ver más desglosado, pero en las variables cualitativas, que son nominales y ordinales, solamente podemos contar. En las variables cuantitativas, que son continuas o discontinuas, podemos contar y medir. ¿A qué se refiere esto? Que las escalas de medición son las que vamos a ocupar en la estadística descriptiva con el fin de realizar pruebas de significancia. Y las variables las vamos a clasificar de la siguiente forma de acuerdo a la medida, al nivel de medida. Y por eso tenemos 4 escalas de medición, que de hecho, esto es lo que da nombre a la clasificación estadística, la escala de medición que se aplicó. Entonces, tengo una escala de medición nominal. Por eso vimos que tenemos variables cualitativas, nominales y cualitativas ordinales. Si las dos primeras se refieren a las variables cualitativas, nominal, también llamada categórica o discreta, y la ordinal. Y tenemos otras 2 escalas de medición de intervalo o de razón, que estas 2 son las que conocemos como las variables cuantitativas, ¿sí? Entonces, vamos a ver las características de cada una de estas escalas de medición. La más sencilla es la nominal, la más compleja es la de razón. La escala nominal, aquí las variables adoptan valores o modalidades
que no tienen punto de comparación cuantitativamente hablando, ¿sí? Y aquí, como ejemplo de las escalas nominales, están las variables sexo, grupos sanguíneos, estado civil, que solamente hablan de categorías nominales, puros nombres. En la ordinal ya vimos que existe una jerarquía implícita. La escala ordinal ya me da una relación de orden, pero no me cuantifica el grado de intensidad. Por ejemplo, podemos manejar la variable dolor.